Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia siempre, Dios mío. Cuando vamos a ti, tú nunca nos rechazas, Señor. Siempre nos acoges, siempre nos amas, nos abrazas, Dios mío, con tus lazos de amor, con tu bondad, con tu generosidad, Dios mío. Y queremos aprender de ti, Maestro, ser como tú. Señor, enséñanos a tener un corazón como el tuyo, Señor, y Dios mío, danos ese corazón de amor, de amar, Dios mío, de dar, de saber que todo lo bueno viene de ti, Señor, y queremos eso para nuestra vida, Señor. Bendice la palabra, bendice quien nos escucha, quien nos ve. Señor, Dios mío, unge la palabra, que te escuchemos a ti, que aprendamos de ti, Señor, y que nos dé la gracia también y las fuerzas, Señor, los frutos para saber obrar, Dios mío, en espíritu como tú eres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Y el Señor es bueno. Amén. ¿Cuánto hemos recibido del Señor? Pues a lo mejor muchos de nosotros, yo me meto en ello, quizá no tendríamos, no sé si las fuerzas, el dinero, no lo sé, de qué manera poder pagar lo que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿sí? Amén. Piénsalo. Y se me viene a la mente la palabra de esta mujer que tanto amó, o que tanto sintió amor de Dios, que dio todo lo que tenía, lo mejor que tenía. Y a mí el Señor me hablaba de ello, ¿no? De cuál es nuestra generosidad. Escuchaba al hermano presentando y me hablaba, me confirmaba la palabra de tener generosidad, de dar lo que tenemos, lo que somos, no sé, vivimos en un mundo de avaricia, de egoísmo, donde pensamos que lo que llega se obstaculiza o se para o se detiene en nosotros como diques, esos diques que hacen ciertos animales en el río para hacer su casa y todo lo que llega del agua se queda ahí y se provee. La palabra de Dios dice que somos canales de bendición, ¿sí? Amén. Al igual que entra en nuestra vida, debe de salir. Hemos tenido unos días de una gran bendición de palabra. Hablaba con el hermano y decíamos, nos hemos saturado, nos hemos llenado de palabra estos días de congreso. Y casi todo se hablaba de que, por lo que hemos recibido, damos, y si hemos recibido ese lema de consolación en nuestra vida, hemos sido consolados por el Señor, hemos sido amados, hemos sido perdonados, hemos sido, pues, alegrados con la nueva vida en Cristo Jesús. Al igual nosotros también tenemos que darlo, ¿sí? Amén. Somos discípulos, somos luz, somos sal, somos el testimonio principal que Dios puso, ¿no?, en este mundo, pues para mostrar la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Amén. Yo me hacía una pregunta y no sé si es directa o no es, pero ¿qué tal llevan los diezmos en la iglesia? ¿Estás diezmando? ¿Qué tiempo llevas en el ministerio aquí? ¿Y cómo están tus diezmos? ¿Han crecido? ¿Han menguado? Pues cuando nosotros sacamos a final de temporada o a final de mes nos vemos y damos cuenta de que los diezmos a veces bajan. Y el diezmo es una forma de agradecer a Dios, ¿sí? El diezmo económico que damos en la iglesia, que yo desde que comencé en el ministerio de la iglesia, en el pastoreo, siempre he tenido esas luchas, esas batallas de hacer ver de que es necesario dar los diezmos. Y muchos me han compartido de que la ley ya no está, de que ahora es la gracia, de que no sé qué. Justamente ayer leía la palabra un buen tiempo que estuve y Jesús dijo que yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Amén. Y no solamente a cumplirla, sino a derramar su gracia, ¿no? De que no vivamos por ley, sino vivamos por gracia. Cuando utilizamos la gracia, a veces la utilizamos a nuestro favor, ¿sí? Y menguamos, somos ese embudo, ¿no?, que va de más a menos y lo justificamos. Comenzaba por ello, ¿no? Pero no solamente cómo está nuestra forma de llevar nuestros diezmos en la iglesia, sino cómo damos nuestro tiempo, cómo damos al que vemos necesitado, al que vemos en aflicción,
qué tiempo de nuestra vida dedicamos a la obra de Dios, no la obra social, sino esa obra de amor, de misericordia. Esta mañana estaba yo viendo el programa de la 2, donde en el apartado de judío hablaba del tiempo de Sukkot y de tabernáculos, ¿no? Y hablaba del hospedaje y hablaba este rabino de que en su casa siempre había alguien para comer, siempre había un extranjero y siempre, incluso en la ley está, ¿no?, de abrir y de ser generoso. Amén. Somos generosos, somos dadivosos, somos alegres a la hora de dar. Pues Jesús sí lo fue, ¿sí? Amén. Jesús no vivió bajo la ley de dar el diezmo por ti y por mí. Jesús fue glorificado, o Dios fue glorificado en él cuando Jesús murió. Lo que quiere decir que en esa muerte de darlo todo hasta la última gota de sangre por nuestra vida, y así yo lo creo, si no, no podríamos estar aquí en libertad, en salvación, o con la fe de que podemos encontrar la salvación para nuestras vidas. Todo vino a través de una ofrenda. Amén. Y el Señor me hablaba de ello, ¿no? Yo ponía que vivimos en un mundo muy egoísta en estos tiempos, muy avaro, muy desequilibrado, en unos tiempos de mucho desequilibrio de estados sociales, ¿sí? Hay muchas riquezas y también hay mucha pobreza. Cuando tú vas a los países que hemos visitado en África, pues hay mayormente pobreza, hay una gran pobreza extrema, de morir niños que nacen, bebés, de morir por no tener, pues bueno, por cualquier enfermedad, que ahora pues aquí más o menos se puede, pero en medio de toda esa pobreza hay unos pocos que tienen una gran riqueza. Amén. Entonces es la injusticia del mundo, es la injusticia de poner ese dique en las vidas de personas que deberían de ser agradecidas. Y yo creo que personas como nosotros, que hemos sido sanados, como vuelvo a compartir, por generosidad, por amor. ¿Sí? Amén. O nos justificamos de que hemos sido salvos porque no lo merecíamos, no, sino porque alguien nos amó y fue generoso, fue con ese amor de darnos hasta el final. Y yo me preguntaba que nos preguntemos hoy cómo está nuestra vida, cuánto damos. Yo ponía que el dar pues es una actitud, ¿no? Es una expresión, ¿sí?, de Dios en nuestra vida. Dios expresa, o nosotros expresamos la abundancia de Dios en nuestra vida, o la escasez, o de lo que abunda en el corazón habla la boca, ¿no es así? O de lo que hay en nuestra vida, en nuestro interior, pues así actuamos durante la semana, durante los días, ¿sí o no? Amén. Y yo creo que es una expresión, el dar, es una expresión que viene de parte de Dios. Dios no escatimó, dice su palabra. Dios al que le pide da, ¿sí o no? Al que busca halla, y al que llama se le abrirá, ¿sí? Amén. Por lo tanto, hay una actitud de no hay ninguna justificación, solamente hay un abrir las manos, una extensión. Y yo creo que es un fruto que tenemos que dar, es una expresión que tiene que ver con el que está con el Señor en su vida. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24, hay unos versículos muy conocidos y yo creo que muy repetidos. Yo no estoy compartiendo hoy para dar los diezmos, pero sí he preguntado cómo está tu actitud, porque yo creo que nuestra obra en el Señor, o nuestra expresión en el Señor que estamos hablando, lo que destilamos, el aroma que damos, tiene que ser creciente, no menguante. ¿Sí? Amén. Tenemos que dar más luz, dice la palabra de Dios, como esa luz del mediodía, que se vea en nosotros esos frutos espirituales de que Dios está con nosotros, de que hemos pasado un congreso, de que hemos pasado un año pues recibiendo palabra, recibiendo ese amor de Dios, recibiendo todas las dádivas buenas que Dios da a nuestra vida, y que es tiempo de empezar a dar, ¿sí? Y yo creo que como todo, como debe ser nuestra fe, como debe ser nuestro dar, como debe de ser nuestra generosidad, como debe de ser nuestra hospitalidad, como debe de ser todo, ha de ser creciente, ¿sí? Amén. Y
poco a poco y dándonos cuenta de que ese canal de bendición tiene que ir siendo quitado todos los estorbos que haya, todas esas piedras, obstáculos que hay para que podamos ser lo máximo más de canal de bendición, que todo lo que entre salga. ¿Sí? Amén. En Proverbios 11, versículo 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Sí? Hay quienes reparten y les es añadido más. Se me venía la palabra de la viuda de Sarepta, una mujer que escasamente tenía una tinaja, un poco de aceite y un poco de harina, apenas tenía nada. Si nosotros vamos al razonamiento del hombre, tenemos justificación para retener, para guardar. Tenemos justificación para exponer de lo que es lícito de dar en nuestra vida y lo que es lícito de guardar para nosotros, ¿sí? Amén. Pero dice que hay quienes reparten y les es añadido más. El repartir es saber dar a tantos cuantos uno pueda. El repartir es tener unas manos abiertas para poder dar de lo que proviene en nuestras vidas. Y dice que hay una ley espiritual, aunque uno no la entienda, aunque uno no la vea, pero hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales que no son por ley, son leyes que solamente se viven por fe y solamente se viven cuando vives la experiencia de la fe. Amén. Yo no quiero repetir la experiencia que hemos tenido en esta pandemia, pero ha sido una experiencia de fe. Ha sido un pueblo que ha vivido por fe, abriendo sus brazos, abriendo sus manos, repartiendo lo que tienen y, como dice la palabra de Dios, les ha sido añadido más. Amén. Cuando hay un alma generosa, cuando hay un alma dadivosa, hay provisión. No hay escasez. No se gasta. Es como esas tinajas, esas vasijas que siempre están llenas de aceite y están siendo repartidas y dadas a los vecinos, a los que vienen, hasta que venga el tiempo del final de esa gracia. Y yo creo que vivimos en un tiempo donde hay mucha necesidad, ¿sí o no? Amén. Y donde es necesario repartir. A mí se me viene a la mente la historia de los primeros cristianos, estos primeros hombres y mujeres que recibieron el Espíritu Santo y junto con los discípulos, que eran un poco por los apóstoles, tenían el comezón en su vida de poder ayudar, de poder dar. Habían conocido al Maestro, habían conocido la palabra de alguien que se había dado por completo. Palabra dar, dado, entregado, ¿sí? Y ese era el vivir que había en su corazón. El extender. Dice que todo lo que tenían lo vendían, lo ponían al servicio de los discípulos, de los apóstoles, y era todo repartido en medio de tanta necesidad que había. Amén. Y hay quienes reparten y les es añadido más. Hay gente que se ve. Hay ejemplos que se están viendo. En Hebreo nos habla de estos hombres de la fe, que el otro día hablaba yo con Julio sobre ello, y hombres que conquistaron reinos porque vivieron por fe. No vivieron por justificación. No se miraron a sí mismos. Y cuando Dios está en nuestra vida no nos miramos hacia nosotros mismos. Hemos estado muchos años mirándonos a nosotros. Lo que me falta, lo que necesito, lo que proviene. Hay un pensamiento que cuando proviene, primero miramos para nosotros. Me vale a mí, me sirve a mí, me quedo yo y lo que sobra lo doy. ¿Sí o no? Cuando viene el Señor en nuestra vida, esa fe que viene a nosotros es saber que viene provisión de Dios para proveer a otros. Y así lo dice la palabra, ¿no? Hay quienes reparten y les es añadido más. Lo vemos en ejemplos. No solamente en la palabra de Dios, que es veracidad, sino lo vemos en estos tiempos también. Amén. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y ahí es donde yo muchas veces he buscado esa palabra. ¿Qué es justo? Pues para cada uno hay una justicia, ¿sí o no? Y ¿cuántas veces he escuchado, hermanos, que esto no es justo? Es que no lo veo justo. Y casi siempre miramos desde nuestro perfil, desde nuestra posición. Pero a mí me habló el Señor y justo es la palabra de Dios. Justo es solamente lo que viene de Dios. Esa es la justicia, ni más ni menos. Amén. Por lo tanto, Dios quiera que todo lo que provenga a tu vida, tú te des cuenta hoy que viene de parte de Dios. Cuando uno piensa que algo viene de parte de Dios y otro viene por otro canal, entonces es como dice la palabra, servir a dos dioses, ¿sí o no? Sí, es como dice la palabra, ¿no? A veces tenemos lo que pensamos que es de Dios y tenemos dos alforjas, la que viene de parte de Dios y la que es nuestra.
Pero uno se tiene que dar cuenta, o con el paso del tiempo nos damos cuenta de que todo lo que proviene de nuestra vida proviene de parte de Dios, tanto lo bueno como lo menos bueno. Y todo lo que proviene de Dios ya nos damos cuenta de que ya no es nuestro, sino que somos unos, ¿cómo se puedo decir? Somos unos escogidos para poder ser fieles a la hora de dar sin retener nada. Por lo tanto, hay quienes retienen más de lo que es justo, y claro que uno retiene más de lo que es justo. Claro que uno, como decía la palabra, es necesario que uno coma, que se vista, ¿no? Como vivía Pablo. Pero qué justicia es la que tú entiendes. Y casi siempre viene la pobreza, dice la palabra de Dios. La pobreza no existe en el pueblo. La pobreza existe cuando hay un alejamiento de nuestro corazón con el Señor. Porque somos ricos, somos enriquecidos, estando Dios con nosotros. Amén. E incluso en medio de dificultades, en medio de desiertos, en medio de pruebas, aún así el Señor nos conforta, dice su palabra así. Y como decía Pablo, ¿no? Sé vivir en escasez y en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, yo no hablo de una prosperidad rica, monetaria, que a veces es quizás lo más visual. Yo hablo de una prosperidad total, una cobertura total en nuestra vida. Desde paz, que hablaba en estos días con un hermano, y me decía, no hay nada que pueda pagar lo que hay en mi vida, y es paz, tener paz en mi corazón. Amén. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa, ahí es donde yo quería ir. Tenemos un alma generosa, somos generosos a la hora de dar. Somos generosos a la hora de cuando vemos con nuestros ojos al prójimo. Somos generosidad. ¿Qué significa generosidad? Pues dar abundantemente, ¿sí? No ser escaso, no tener una medida, como vamos a leer luego, tan conocida, escasa para poder dar. Ser generoso es dar con abundancia. Ser generoso es poder dar todo lo que Dios tiene en tu vida sin guardarte nada. Mucha gente que viene a nosotros en estos pedidos de alimentos que estamos dando se echan las manos a la cabeza porque dicen, pero ¿cómo podéis dar tanto? Pues tanto recibimos, tanto damos. No recibo 100 y doy 10. Si no retengo más de lo justo, voy a pobreza. Amén. Me acuerdo en esta pandemia que estábamos confinados, a lo mejor el hermano me está escuchando, viendo, porque decía que no seguía por las redes. Y este hermano, o este amigo, o este conocido, me llama y a mi teléfono, que yo no sé quién dio mi teléfono, pero tuve multitud de llamadas. Y esta casual de esta llamada me dice, estamos muy necesitados, vivo en un barrio en el centro de Madrid o en la zona alta de Madrid y no tenemos nada de comida, somos no sé cuántos. Y yo le dije, dame tu dirección y quedamos a esta hora. Y cogí la furgoneta, llamé a los hermanos que estaban a la hora del reparto en los almacenes y necesito llevar un pedido de comida a una familia, a un barrio. Me llenaron la furgoneta hasta arriba, lo que teníamos. Cuando llegué, llamando por teléfono, porque no llegaba, me estaba esperando el amigo con una bolsa de plástico, de asas, de estas bolsas. Cuando llego a la furgoneta digo, ¿esto es lo que traes para cargar lo que te traigo? Cuando abrí la furgoneta se echaba las manos a la cabeza, no lo entendía. No comprendía el por qué yo llevaba eso. Pudimos dar de comer pues, a todo el bloque entero. ¿Por qué? Pues porque llegó el momento en que Dios nos había bendecido, nos había dado una gran abundancia. Nosotros no llenamos los graneros para que se nos pudran, y a veces llenamos los graneros y se pudren, comida que hay que tirar. Yo he escuchado empresas grandes en el país que dicen, prefiero que la comida se pudra antes que darla. Y ese es el motivo que hay ahora. Prefiero la comida echarla, estas mermas o esto que está a punto de perecer o lo que sea, prefiero echarlo a los cerdos. Y hay gente que se está muriendo de hambre. Pues por corazones generosos, gente dadivosa, gente que el Señor tocó su corazón, pudimos dar de comer a cientos. Y qué bueno es tener generosidad cuando viene de parte de Dios. Amén. Dios no nos da escasamente, hermanos. Dios nos da en abundancia. Dios no te da para que te quedes con escasez. Dios te sacia, Dios te llena. Si tú buscas a Dios y abres tu boca, dice que Él te la llenará. Y te la llenará de cosas buenas, pero te llenará, te saciará tu vida. Amén. No te dará con el puño cerrado pensando de que estoy haciendo un sacrificio mortal. Jesús no fue así. Amén. Por lo tanto, el alma generosa será prosperada. Y hay pocas almas generosas.
Yo pienso que la generosidad viene de parte de Dios. No hay nadie que sea generoso, que no tenga a Dios en su vida y que sepa dar el 100%, sabiendo que la provisión viene de Dios, sabiendo por fe que Dios provee. Amén. El otro día me decía Julio, ¿por qué Abraham se llama el padre de la fe? Pues muchos vivieron por fe, casi todos viven por fe. Pero a Abraham se le reconoce porque fue el que expuso a su hijo, al único hijo que tenía, al que le pidió Dios en sacrificio. Él dijo, aquí lo tienes. Y ahí viene la palabra Yahvé Jireh, Dios proveerá. Qué fe la de decir, yo doy todo lo que tengo, hasta lo que más quiero, hasta mi hijo yo lo expongo. Y el Señor conoce nuestros corazones. Y Dios le proveyó. Y fue padre de naciones. Y fue el padre de la fe. Aleluya. Amén. Que Dios ponga esa fe en nuestra vida. Que Dios dé esa gracia en nosotros de no dejar de ser generosos. De saber o entender, como he dicho antes, que lo que proviene no es gracia de mi trabajo, no es gracia de mi esfuerzo, no es por gracia de que yo he sudado, no es por gracia de que, sino dar gracias por todo lo que viene, sabiendo que todo está en las manos del Señor. Amén. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Aleluya. Qué gozo es saciar. Qué gozo es tener ese corazón de ver a otros saciándose. Tú te sacias. El egoísta, el avaro, ve al que, ¿cómo puedo decir? Al que prospera y le entra envidia. Hay gente que ven a otros saciándose, llenándose, proveyéndose y se sienten mal. Aleluya, a mí me goza ver cómo la gente se sacia, ¿no? A través de que Dios te está bendiciendo a ti y a la vez tú también eres saciado. Amén. Vivimos tiempos de que el mundo no se sacia. Saciarse significa llenarse por completo. Que nuestra copa esté rebosando. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Amén. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. No están bien vistos, no está, ¿cómo puedo decir? No está visto con buenos ojos a los ricos. ¿Sí o no? ¿Habéis visto algún rico que el pueblo lo agasaje y lo reconozca? No. Yo he vivido en África y se mira con malos ojos. El pueblo mira con malos ojos al rico. ¿Por qué? Porque se ha proveído de riquezas injustas, porque hay injusticia, porque ve el llanto del necesitado, ve el lamento del pobre y no abre. Por eso que el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Sí? Amén. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El justo reverdece, quiere decir que es vaciado, que es cortado, que es crucificado, que es talado. El justo, el que vive por fe, el que vive en justicia de Dios, el que no guarda para sí, el que no tiene una provisión extra para él como Ananías y Zafira, que dijeron lo he vendido todo y cayeron fulminados. Amén. Es un exponente, yo creo, o una explicación de decir, dar todo lo que tienes. Vacíate y vive por fe. Y dice la palabra que los justos reverdecerán con ramas. Cuando te has quedado vacío, cuando no hay nada más, al día siguiente empieza a salir el verdor de la provisión, de la cobertura, de la gracia de Dios en tu vida. Amén. Yo no quiero exponer el ministerio en el que estoy, pero sí doy gracias de ver un ministerio que tantas veces se vacía cada día. En alimentos, en obreros, en darse, y te das cuenta que nunca falta, que empiezan a salir brotes de la ramificación de que Dios bendice ese lugar. Amén. Cuando guardas, no nacen esos brotes de como dice, de reverdecer, sino cuando guardas,
no nace de nuevo, sino tiende a pudrirse, tiende a echarse a perder. Amén. No hay nada que se pueda conservar. Lo único que se puede conservar es el amor de Dios, y el amor de Dios es darse. El amor de Dios es morir por. Y entonces cuando te das cuenta que vuelve a nacer. Cuando acabas hastiado, cansado, cuando acabas fundido del servicio, del ministerio, no lo sé cuántos pueden decirlo, pero te das cuenta que al día siguiente Dios te da nuevas fuerzas. Amén. Cuando sirves para Cristo, cuando obras para el Señor, te das cuenta de que Dios reverdece cada mañana, y ese es el milagro de Dios, de que no eres tú, sino es Dios a través de ti. Amén. Como utensilios en las manos del Señor, no como almas llenas de humanismo, pensando solamente en pobre de mí, mirándose a sí mismo y es que yo lo necesito y esto me pertenece, y nada nos pertenece cuando nos damos cuenta que somos comprados por el Señor. Ahí te das cuenta de que no hay nada tuyo. Entonces, por lo tanto, está todo al servicio. Amén. En Lucas 6, en el versículo 38 dice: dad y se os dará. Amén. Dad y se os dará. Qué bueno es dar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Amén. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. ¿Cuánto das? Lo justo. Yo me enfado tanto cuando veo los diezmos, perdonadme que lo diga tan claramente, pero me veo cuando damos un euro, 2 euros en el cestito, cuando nos justificamos dando lo que nos sobra. Tú piensas que Dios se agrada. Y tú te puedes justificar y decir, pero si es que doy lo que tengo. No, tú tienes más. Lo que pasa es que lo que tienes más en tu corazón está dividido y casi siempre te gana la fuerza de la carne. Lo necesito para no llegar a final de mes, no podré cumplir aquello, tengo que dar que... Pero el Señor nos dice que vivamos por fe y que demos. Mejor es dar que recibir. Amén. Y yo creo que cuando uno da, hay una madurez ya en la vida de uno. Yo creo que pasamos, pues, como en nuestra vida natural, de lo que es un nacimiento, una vida de niño, de ser proveído, bueno, de ser abastecido, y siempre hasta llegar a un punto donde somos maduros, somos padres, y donde el Padre está para dar, para bendecir, siempre para abrir. Y veo personas que no dejan de pedir, y siempre. Me he gozado en este congreso porque he visto que ha habido provisión para todo. Nuestro comedor ha estado lleno de provisión, y muchos de los hermanos que han estado aquí se han proveído, y no se ha pedido dinero. Y dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Pero no de cualquier manera, sino de una medida buena. Amén. Aleluya. Damos como una limosna. El otro día me preguntaba, ¿no?, de dar las limosnas, y dar una limosna no sacia, no llena. Si alguien te puede dar algo, pues que llene tu necesidad, tu falta, y ese solamente es Jesús. Amén. Y los utensilios de Dios, que son los hombres y las mujeres que están llenos del Señor. Dad con una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Amén. Vivir como pobres para enriquecer a muchos. Yo me quedo mucho con esa palabra. Vivir como pobres no es ser pobre. Tenemos grandes riquezas en nuestra vida. Nuestro corazón, si Dios está en nosotros, correrán como ríos de agua viva, correrán esos tesoros que Dios tiene puestos en nosotros, en nuestra vida. Qué mayor tesoro que tener paz, que tener amor, que tener paciencia. Tesoros en este mundo que, aunque no los quieran dar validez y se piense solamente en la economía, en el dinero, yo creo que son los más valiosos que hay. El poder orar por una persona y poder sanarla, el poder bendecir a alguien, eso es impagable.
Amén. Y el Señor nos habla que tengamos ese corazón. Y a veces dice que vivir como pobres para enriquecer a muchos, pues viviendo sabiendo que lo que tenemos pues no es nuestro, ¿no? Es como el mayordomo que vive en la hacienda de su Señor. Y el Evangelio nos habla mucho de eso. Y nos habla también de los mayordomos infieles, los cuales piensan que la hacienda es suya y que todo es por mí, es para mí, y que el mundo se acaba ahí en mí, creando ese dique que he dicho al principio. Qué bueno que sepamos que somos mayordomos privilegiados de habernos puesto nuestro Señor como personas fieles, aptas, capacitadas para poder llevar esa hacienda, que es una hacienda de amor, generosidad, misericordia, bondad. Amén. Y aquellos que son mayordomos infieles serán echados al fuego. Y nos habla la palabra de Dios de fidelidad. Amén. Algo que en estos tiempos escasea tanto, la fidelidad. ¿Fidelidad qué significa? Ser fiel en todo, al 100%. No guardarme ni un ápice en nada, sino el que es fiel es el que tanto recibe, tanto da. El que es fiel es que se le pide tanto, tanto se da. El ser fiel es el que cumple al 100%, pues, bueno, es el acometido del Señor, del Maestro. Amén. En segunda de Corintios, capítulo 9, aleluya. Me ha dado el Señor de unas palabras sencillas, fáciles, y qué bueno, que a medida que vayamos creciendo en los caminos del Señor nos vayamos dando cuenta que tenemos que despojarnos más de nuestro yo. Amén. Y dar gracias por el abastecimiento, la provisión que Dios nos da, porque Dios provee, Dios bendice. Pero nunca nos olvidemos, ¿no?, de ser solícitos a la hora de dar y de abrir nuestras manos. Veo casas que están llenas de tanto natural, que todo ha venido de parte de Dios. Y se me viene mucho la palabra vivir como pobres. No nos olvidemos de vivir como pobres para enriquecer a muchos, para dar y dar y dar y no detener nuestra mano. Hace unos meses hicimos un llamado para un contenedor en Guinea que visité yo y, bueno, el Señor nos tocó nuestro corazón y yo a lo mejor como pastor, pues los hermanos de la iglesia, de la casa, pues allá donde vivimos empezamos a preparar cosas para el contenedor. Yo creo que se podían haber cargado 3, 4 contenedores de ropa, de juguetes, de tantas cosas que guardamos y guardamos y guardamos. ¿Sí o no? Me habla el hermano, dice, hay un hermano que iba a viajar, dice, no sé si podré ir en autobús porque lleva 10 maletas. ¿Cómo puede llevar 10 maletas? El hombre o el discípulo no tiene donde repostar su cabeza. Y con esa sencillez de no atarnos a tantas cosas vanas de este mundo, a tantos armarios llenos de mí, de yo, de lo mío. Cuando tú hablas de algo que es tuyo, pierdes esa esencia. Amén. En 2 de Corintios 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Sí? Amén. Queremos mucha provisión, queremos estar llenos, pero vamos a sembrar. Amén. Cuando estuve en Mozambique había una denominación de una iglesia que era de la prosperidad y decía, según con la manera con que des, según tanto como des, así el milagro se te hará en ti. Bueno, el Señor quiere ver nuestro corazón, ¿sí? Amén. Y que nuestro corazón siempre sea un corazón abierto, un corazón de decir, Señor, lo que tengo, aquí está. Como sucedió con este hombre, con Abraham, que dijo, no lo escondo, no lo guardo, no me justifico. Aquí está Isaías, aquí está mi hijo, aquí está puesto en el altar. O sea, el Señor nos conoce, sabe. Pero el que siembra escasamente, y pregúntate hoy, ¿siembras en abundancia en la obra del Señor? ¿O trabajas mucho, como dice en Ageo, y recoges poco y todo es como en un saco vacío, que todo lo que entra sale? Y te das cuenta que entras en un bucle del mundo, que todos son gastos y gastos y todo es dedicarle tiempo y todo es afanamiento y dinero que tengo es para gastarlo en esto y en aquello. Lo primero que tenemos que dar son nuestras primicias cada mes, que son los diezmos del Señor. Eso no podemos olvidarnos. Y el que quiera dar el 10%, como dice la palabra, que lo dé,
Pero qué bueno que Dios ponga en tu corazón de ser generoso y no dar el 10, sino dar el 50 o el 60 o el 100%. Yo creo que tenemos que llegar un día en nuestra vida donde no volvamos al 1%, sino haya crecido, yo creo que la verdad en nuestra vida de que podamos llegar al tiempo de decir, Señor, el 100%. Pero no de lo económico, sino de mi vida, sabiendo que esta vida en este mundo solamente es para ti, a tu servicio, a tus pies. Heme aquí. Amén. Y el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Ay, amigo, veo gente generosa que no le falta de nada. Veo gente que sabe vivir en los tiempos, en los caminos, y siempre con las manos abiertas para poder dar y bendecir. Pero hay que sembrar. Hay que sembrar, como el otro día compartíamos, sembrar con lágrimas, sí, pero dice que vendrán con sus gavillas dando cánticos de regocijo, amén. Con las gavillas de saber que el que siembra recoge, y sembramos para Dios, y hacemos la obra de Dios, para que generosamente también podamos segar, y haya abundancia de frutos en nuestra vida, y que nuestros graneros puedan estar llenos para que se puedan volver a vaciar, y que nunca haya una escasez o haya esa crisis, como ha habido crisis en estos tiempos. Vimos en un ministerio que lleva 40 y tantos años, yo llevo 20 y pocos años, y yo he visto pasar 2 crisis muy fuertes por España, pero el ministerio ha seguido firme. ¿Por qué? Porque la ley espiritual se ha cumplido, porque ha habido generosidad, y en esa generosidad de siembra, en los tiempos más difíciles, ha habido generosidad de cosecha. Amén. Cada uno dé como propuso su corazón, no porque te lo diga el pastor, es que José Jesús hoy me lo está diciendo y cuidado. No, cada uno sea un dador alegre. Amén. Como propuso en su corazón, como Dios ponga en tu corazón. Aleluya. Y así ves, según cómo está el corazón de cada uno, así ves cuando da. Eso se ve. Por sus frutos se conocerán. Y no hay nada oculto que no salga a la luz. Por lo tanto, yo puedo decir, yo amo mucho a Dios, yo quiero hacer, yo quiero... pero después hay poca generosidad. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te gozas cuando das? ¿O te gozas más cuando recibes? Yo conozco a algunos que le entra una sonrisa cuando reciben algo, pero cuando tienen que dar, ay amigo, le da un pellizco en el corazón que duele mucho, ¿eh? Yo no sé, cuando dice, me ha dado un pellizco en el corazón, es un dolor tremendo, tiene que ser. Te quedas sin respiración, como decía el hermano, orar como respirar. Pues algunos cuando tienen que dar, se les corta la respiración. Pero eso es porque no te das cuenta o piensas que es tuyo y dices, lo que doy es mío y no es justo. Yo hace años me di cuenta de que yo ya no tengo nada para mí. No tengo nada. Puedo vivir en un lugar, puedo vivir en otro sitio, nada me falta. Pero sí quiero vivir en esa manera de que todo lo que venga a mi vida sea de parte de Dios. Por lo tanto, no puedo guardarme nada para mí. Aún así, vivo generosamente. Dios prospera, Dios da, Dios bendice, nunca falta, no hay pobreza. Y te das cuenta, siempre con la generosidad que tuvo el Señor con nuestras vidas. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Tocamos una alabanza. Aleluya, y miramos nuestro corazón. ¿Cómo ha propuesto Dios en tu corazón? ¿Con tristeza? ¿Con necesidad? ¿O porque amas a Dios? Yo doy porque amo a Dios. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aleluya. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Fíjate lo que dice. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por lo que has dado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por
tu sacrificio, Señor, por ofrecerte por nosotros. Dios mío, por glorificarte, Señor, en nuestras vidas. Señor, tú te glorificaste el día que diste tu vida en la cruz, Señor. Dios mío, gracias por ese amor incondicional, por ese pago que cada uno de nosotros ni llegamos a conocer, ni a saber, ni a pensar lo que costaría pagar el rescate que tú hiciste por nuestras vidas, Señor. Dios mío, yo no tengo manera de pagarlo, solamente darte gracias, bendecirte, honrarte, Señor, y pedirte que te glorifiques también en mi vida, Señor. Dios mío, glorifícate en cada vida que está aquí, agradándote de nuestro corazón, agradándote, Señor, de nuestra expresión, de cómo damos, de cómo abrimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras manos, nuestra boca, nuestro tiempo, reconociendo que todo es tuyo, reconociendo que estamos llenos de ti y que ya no soy yo, sino eres tú, el que vives en mí, el que me provee. No por mis fuerzas doy, no por mi esfuerzo doy, no por mi sacrificio, si no, no sería suficiente, Señor. Yo quiero dar lo que tú me das, Dios mío. Enséñame a sembrar, Dios mío. Enséñame a dar, Dios mío, y a mirar con tus ojos. No mirarme hacia mí, hacia mi vida, sino que me enseñes, como a la viuda de Sarepta, a saber dar todo, por muy poco que sea. Llena nuestra vida de ti, Jesús. Llena nuestros corazones de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Límpianos como ese canal de bendición, que no haya ningún obstáculo, no haya nada que retenga la bendición, que recibamos de bendición y demos de bendición, que recibamos amor y que demos ese amor, que todo lo que recibamos no se quede nada, sino que esté en nuestro corazón el dar y el bendecir, que podamos repartir lo que tenemos en nuestras casas, que no atesoremos, que no seamos injustos, que veamos el dolor que hay en estos tiempos, el sufrimiento, la necesidad, la pobreza que hay en Madrid, y que seamos una iglesia dadivosa, dando. Oh, santo eres Jesús. Escudriña tu corazón. Mira en tu interior. No mires al que está cerca de ti y pienses que él no da o que no da suficiente. Mírate a ti. Escudriñate y llénate del amor de Dios. Al que piensa que no tiene para dar, no mires tu bolsillo, mira tu corazón. Al que piense que no tiene nada, no mires en tu casa, mira en tu vida, en tu interior. Mira en tu interior, y si Dios está contigo, lo tienes todo. Eres rico. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús. Santo eres Dios.